Sí, correcto. Hoy es un día bastante especial, bastante particular, en el sentido de que, bueno, se conmemora nada más y nada menos que la elección, ¿no? Después de 7 años de dictadura militar, del proceso de reorganización nacional, un periodo nefasto para la Argentina. Recordemos que Perón vuelve, después de hace muchos años de exilio, a la Argentina, sale electo presidente, y posterior a eso asume su esposa, y posterior a eso ocurre algo, la verdad, bastante nefasto para los argentinos, como es la asunción, la toma del poder mediante la fuerza, porque eso es un golpe de Estado de nada más y nada menos que el proceso de reorganización nacional, la dictadura militar, en base a una junta de 3 integrantes, y que bueno, esa larga noche que no terminó más en su momento, porque venían para reorganizar el país por unos años, se quedaron 7 años y bueno, dejaron muertos, desaparecidos, proscripción de partidos, ¿sí? Algo que le hizo muchísimo mal a la Argentina y que recordemos que comienza en el 30. Y que bueno, que nos lleva a reflexionar ciertas cosas en nuestro país. Venimos de un domingo de plena elección legislativa. Dicho sea paso, que dio como resultado el triunfo de una agrupación política, que es la del presidente, que en su momento, bueno, también deberíamos reflexionar un poco entre lo conceptual, entre lo histórico, hasta qué punto quien hoy maneja los resortes del Poder Ejecutivo es democrático cuando previo a ser electo presidente tenía expresiones públicas que nada tenían que ver con la democracia, ¿no? Están en las redes sociales, cada ciudadano puede verlas. Entonces, esto nos plantea una disyuntiva. No estoy diciendo que hay que vulnerar la soberanía popular, para nada. Ahora, la soberanía popular es algo más profundo que simplemente votar periódicamente. Hay que hacer una reflexión entre lo teórico conceptual, entre lo fáctico histórico y la realidad, ¿no? Por eso yo siempre propongo a la hora de analizar la democracia, entre la democracia real y la democracia ficticia, ¿sí? Yo creo que, o si se quiere, ideal, teórica, los pensadores, los teorizadores de la democracia, que son muchísimos, no vale la pena traer a colación, pero por ejemplo uno de ellos, Sartori, plantea, ¿no?, esta disyuntiva entre una democracia ideal que es puesta como una idea a ser alcanzada, y la democracia real, la que vivimos todos los días. Ahora, producto de que venimos de un domingo, de haber ejercido el voto, los ciudadanos, de haber participado formalmente, porque también hay que plantear democracia formal, democracia real. ¿Hasta qué punto vivimos en un sistema democrático en sí? Y voy a marcar algunos puntos que creo que son fundamentales a la hora de reflexionar políticamente sobre esta cuestión. Es decir, vivimos en un esquema republicano con una división de poderes, una ficticia división de poderes, supuestamente donde los poderes no se influencian, no tienen nada que ver uno con otro, simplemente interaccionan institucionalmente. Eso lo dice la teoría. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, convivimos con un poder judicial que no es electo? Por ejemplo, estamos viviendo o conviviendo en un régimen democrático, en un sistema político democrático, cuando tenemos uno de los poderes del Estado que no es electo, por ejemplo. ¿Es democracia real vetar un proyecto de ley de repente, a pesar que está bajo el amparo de la Constitución? ¿Es éticamente democrático hacerlo? ¿Es éticamente democrático vivir en un sistema democrático supuestamente, o sea, en la teoría, cuando hay personas que están todavía, millones de personas bajo la línea de la pobreza, jubilados que no llegan a fin de mes, que prácticamente se están muriendo todos los días porque no pueden comprar los medicamentos? ¿Hasta qué punto negar el humanismo? Es decir, que hay detrás de esto, detrás de este sistema hay personas humanas, con emociones, con necesidades, que dicho sea de paso la política está para eso, para construir un bien común. Entonces, ¿hasta qué punto existe la democracia en un país como el nuestro, cuando también, por ejemplo, se vulnera el concepto de soberanía popular? Porque por ahí la ciudadanía o aquellos que han pasado por una clase, 2, 3 de formación ética me dirán, bueno, profesor, pero a ver, la soberanía popular existe, la gente ejerció el voto el domingo pasado, sí, por supuesto, pero eso es una parte de la soberanía popular. La soberanía popular se nutre también de otros dos conceptos básicos, que es el concepto de nación y el concepto de patria. Ahora, se puede tener patria, se puede ser soberano cuando vivimos en un sistema político como el nuestro, en el que elegimos periódicamente las autoridades, pero económicamente dependemos de naciones foráneas, por ejemplo, en su momento como Inglaterra, ahora Estados Unidos. Esa es la pregunta de fondo acá. ¿Hasta qué punto no estamos entregando la soberanía, lo sabemos, no hace falta que yo relate, los medios lo muestran todos los días, y decir que vivimos en una democracia real, ¿sí? Cuando la patria, la nación, van de la mano del concepto de soberanía popular, que no solo se manifiesta cada 2 años, cada 4, cuando votamos,
también se demuestra o se defiende en una gestión de gobierno que debe de cuidar los intereses de la patria o de la nación. Por supuesto, las naciones que, como todo juego de real política internacional, defienden sus intereses. Y está bueno que lo hagan. La Argentina debería hacer lo mismo. Vivimos en una nación, en una patria, en un sistema político, donde supuestamente somos una democracia, pero somos una democracia semiplena, ¿sí? Que todavía no ha definido de manera acabada hasta qué punto quiere defender sus intereses o no de las naciones extranjeras. Y esto nos aqueja desde hace muchísimo tiempo. Es lo que definen algunos pensadores como una semicolonia, ¿sí? Nosotros dejamos de ser colonia porque así sucedió en el 9 de julio, y bueno, no es necesario que lo relate, muchas veces hablamos de este tema, pero llegamos a la actualidad con todos nuestros intereses estratégicos, entiéndase los recursos naturales, la minería, el agua, que va a ser el recurso estratégico de defensa del futuro, prácticamente exonerados, expropiados de nuestra soberanía. En dependencia de siempre los intereses foráneos, nosotros siempre muy ligados a los intereses anglófilos, es decir, primero Inglaterra, ahora Estados Unidos, hasta qué punto no hipotecamos el futuro de los argentinos con un préstamo hace poco, ¿no? Que nos han garantizado, no es el Fondo Monetario Internacional ya, es directamente Estados Unidos. Entonces, la pregunta es hasta qué punto los argentinos vivimos en una democracia real, en donde todo este tipo de cuestiones no están resueltas, donde todavía supuestamente lo que tantos pensadores elaboran en tantos litros de tinta escritos en libros, de que la democracia se construye cuando se construye el bien común, cuando acabadamente logramos construir el bien común, es decir, no solamente el bienestar de la mayoría, porque este es el juego que permite la democracia de minorías y mayorías, cómo transformar un criterio cualitativo en cuantitativo, es decir, un valor llamado democracia en un resultado, que es algo cuantitativo, que para eso inventamos las elecciones, y hasta qué punto los partidos que son, o el sistema de partidos que son engranajes fundamentales del sistema democrático no están viciados de nulidad absoluta en cuanto a ser democráticos. Por ejemplo, el partido que hoy maneja los resortes del Poder Ejecutivo Nacional ha vivido criticando la vida interna de otros partidos, que por supuesto tampoco lo son democráticos porque no hay vida interna partidaria, no hay internas para elegir los candidatos, no hay ni siquiera una asamblea que vote quién va a ser el representante de ese partido en una elección general, ni hablar lo que hicieron con las PASO, claro, que me parecía fundamental el esquema de las PASO porque obligaba a los partidos y a su vida interna a someterse a la voluntad popular como a una interna abierta para que un candidato sea elegido. Por ejemplo, hoy el partido que hoy ejerce el poder tampoco ha demostrado ser democrático, mostrándose negando de facto una vida interna competente en cuanto a la competencia interna de candidatos. No sé quién los eligió. Entonces de repente, o sea, si criticamos a los otros partidos que no tienen vida interna y que no son democráticos, entonces demos el ejemplo y nosotros por lo menos una asamblea hagamos para elegir los candidatos. Volvemos siempre a lo mismo, vemos la paja en el ojo ajeno. Es democrático lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene y no es democrático. Bueno, entonces nos pongamos de acuerdo o viceversa, depende qué foco de análisis estemos usando. Entonces de repente todos estos vacíos institucionales y vacíos de la vida en comunidad de las personas, porque esto forma parte de la vida política de las personas, y de su organización para tener más o menos un sistema con reglas claras, porque un régimen político es ese conjunto de reglas de juego que permite el acceso, la permanencia y el egreso del sistema de poder o del manejo del gobierno. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que eso es la democracia, ¿hasta qué punto estamos construyendo un sistema democrático lo suficientemente sólido hacia el futuro, ¿no? Vemos, no estoy diciendo que la democracia norteamericana sea el ejemplo, simplemente estoy dándola como ejemplo para explicar algo acá, ¿sí? Porque de hecho hay varias democracias, para algunos que por ahí sueñan que solamente la democracia liberal es la única que existe. La vida me ha dado la suerte de viajar por el mundo en distintas conferencias, en distintas universidades del mundo, desde Latinoamérica pasando por Europa, en donde pude ver con mis propios ojos cómo hay democracias socialistas, hay democracias comunistas, hay democracias liberales, otras representativas, los cantones suizos, por ejemplo, que funcionan prácticamente como una democracia directa, a la onda, como dicen hoy los chicos, a la onda de los griegos, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de democracia queremos? ¿Hasta qué punto la representación política en nuestro país no está en crisis? La representatividad. ¿Nos sentimos identificados con aquellos que hoy se postulan para un cargo? ¿Qué proceso político hubo en el medio para que yo lo haya elegido? Entonces,
creo que la sociedad se debería de plantear seriamente, los partidos políticos, los poderes del Estado, hace un rato mencioné como el Poder Judicial no es electo, es el único de los tres poderes que no está sometido a la voluntad de la gente. Creo que eso hay que cambiarlo de alguna forma, utilizando un criterio mixto, por ejemplo, como usan en otros países, donde los jueces, producto de una terna, de un tribunal de ad honorem, de intelectuales, de personas del ámbito del derecho, juristas de renombre hasta internacional, deciden una terna y esa terna es sometida a la votación. Y de ahí sale un juez, sale un fiscal, va a decir, no, bueno, que no quiere ver esto es porque no lo quiere ver, no hay otra explicación. El haber andado por el mundo me dio no solo con una contrastación con la teoría, sino una experiencia de que se puede vivir bajo otros parámetros de calidad democrática lo suficientemente fiables para que seamos un país serio de verdad. Hay que corregir un montón de cosas para poder hablar de que vivimos en una democracia, de que esa democracia es de calidad. ¿Hasta qué punto no tenemos, por ejemplo, una libre competencia de partidos políticos? Cuando hay formas solapadas de proscripción todavía, de censura. Ahora, profe, hay un punto que no sé si todavía no lo toca ahora, pero la ciudadanía, como tal, derecho a voto, y el papel que juega para poder elegir representantes, y hoy eligió la mayoría ese partido. Sí, por supuesto. De hecho, a ver, el juego, hay algo que coincide en la mayoría de los sistemas democráticos del mundo, aún no siendo democracias liberales, es casualmente la votación por mayoría. Hoy el poder, el ejercicio del poder, el gobierno, fue sometido el domingo pasado a una especie de encuesta abierta, porque las elecciones legislativas en nuestro sistema funcionan como una especie de encuesta o plebiscito de la gestión que hace 2 años fue electa. Y la gente decidió como en comunidad, en el ejercicio del voto, en la libertad, de ese concepto que por ahí está siendo tergiversado, inclusive por este mismo gobierno, el concepto de libertad, porque la libertad también necesita de una defensa irrestricta de la soberanía, algo que no se está ejerciendo bajo ningún punto de vista. Ha elegido seguir este rumbo económico, este rumbo político, y la minoría o la primera mayoría, como se quiera, en los sistemas colegiados, como son por ejemplo los parlamentos o en el caso nuestro el Congreso, ha decidido que así lo sea y hay que respetarlo. O sea, hay algo que nos ha llevado a entender los argentinos, creo, fuego, es entender que lo que decide la soberanía popular en el ejercicio de la democracia, el ejercicio del voto y de la ciudadanía plena, es el respeto de lo que la mayoría ha elegido como destino. Entonces, también esto nos lleva a hablar que estamos siendo, no plenos en la democracia como forma de enseñanza. Y acá tenemos mucho que ver aquellos que nos dedicamos a la educación, ¿no? Cómo lograr que un sistema también adquiera, un sistema en este caso político, democrático, tenga una cultura democrática. Es decir, vemos ciertos comportamientos que, según mi criterio y como he visto funcionar en otros países del mundo, deberían mínimamente de tener una sanción disciplinaria. Hay ciertas expresiones de la clase política, de los distintos partidos, no solo expresiones públicas, sino comportamientos que poco tienen que ver con la democracia, que deben, según mi punto de vista, deberían de ser mínimamente sancionados de manera disciplinaria o, ¿por qué no?, condenados por el sistema judicial. Cuando esto tiene que ver con la cuestión de educación, de adquirir una cultura en valores democráticos. Esto lo tenemos que ejercer desde la casa, desde la familia, hasta llegar a las altas esferas del sistema educativo en la misma universidad. Entonces son varias cuestiones pendientes que la democracia hoy como argentinos, a las puertas de una fecha tan importante como es esta de volver a rememorar, a recordar aquella vuelta a la democracia, que hagamos historia, dicho sea de paso, el partido hasta ese momento mayoritario, que venía siendo producto de proscripciones, censuras, persecuciones, como era el peronismo, cometió un error garrafal en el momento de la campaña, la quema del cajón. ¿Sí? Varios se deben acordar de la quema del cajón. Y producto de ese error, la gente estaba cansada de vivir en un ambiente de violencia, veníamos de semejante horror como fue la dictadura militar. Por eso me cuesta entender que hoy tengamos un vicepresidente que esté vinculado directamente al proceso militar del 76. No hace falta que lo diga, sabemos de quién estamos hablando. Entonces, creo, a eso hago referencia cuando hay que ser un poquito más coherente, qué tipo de democracia queremos, y con la práctica refrendar los valores de la democracia. Hay personas con el respeto que me merecen, algunas en ejercicio, otras cerca del poder,
que no deberían de estar ocupando esos cargos, primero por ética y moral, y segundo que debería haber una sanción. Aquellos que formaron parte de procesos oscuros de la historia política argentina no deberían estar ejerciendo cargos públicos o que tuvieron expresiones que atentan contra la democracia.